Hola, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a quienes nos acompañan desde la Escuela Ambiental. El día de hoy tenemos una conferencia que habían solicitado mucho, que es sobre el Acuerdo de Escazú, la cual va a ser impartida por Emilio Ruiz Lozano. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un activista y luchador social por las causas que defienden las juventudes. Ha sido ganador de más de 15 modelos de Naciones Unidas, tanto a nivel nacional e internacional, en la categoría de excelente delegado. En el año 2018 fundó Colectivo Embajada Pro Acción Climática, el cual busca visibilizar y promover e incentivar la participación de las juventudes en temas medioambientales con el fin de generar una conciencia colectiva sobre la realidad social del movimiento realidad social local. Ha sido parte de diferentes iniciativas, tales como su nombramiento como vicecoordinador del movimiento Elecciones por el Futuro a nivel estatal, iniciativa que fomentaba el voto informado de la ciudadanía para escoger a sus representantes. Igualmente fue parte del jurado evaluador de Proyectos por la Tierra, un programa que busca brindar incentivos en especie y económicos para fomentar la educación ambiental en las escuelas desde nivel básico hasta superior. Formó parte del proyecto Climate Rally Training, el cual busca generar líderes juveniles para afrontar los problemas ambientales dentro de la región, y posteriormente fue seleccionado como embajador de la Red de Jóvenes por la Paz. Dicho proyecto tenía como fin generar espacios de la cultura de paz dentro de las escuelas del municipio de Querétaro. En el año 2021 asumió el cargo de vicepresidente de Consejo Juvenil de Ciencias Sociales y Humanidades en Querétaro. Se integró en el área de Business Team Leader de la organización AISEC México. Desde ese año forma parte del Frente Juvenil Nacional de la Agenda 2030, colaborador del movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro, el cual busca generar una conciencia colectiva sobre la importancia de los jóvenes por nuestro futuro. Asimismo, es promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A finales del año asumió el puesto de coordinador estatal de medio ambiente por la Red Mundial de Jóvenes Políticos, y también para el año 2022 fue electo presidente del Observatorio Juvenil del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual tiene como propósito diagnosticar, evaluar y proponer acciones para el mejoramiento de las leyes y políticas públicas dentro del Estado. Colabora dentro del Directorio de Juventudes, una plataforma digital que busca generar alianzas para que más juventudes puedan trabajar de manera interconectada y generando proyectos. También es parte de la mesa directiva de Coparmex dentro del Estado de Querétaro, y fue seleccionado para representar a México en la Cumbre Climática de la Juventud, celebrada en Cartago, Costa Rica. Y pues tenemos a un ponente muy preparado en este tema, y pues es un honor tenerlo. También pues muchísimas gracias a ustedes quienes desde temprano se dieron cita a esta actividad. Y adelante, le cedemos la palabra. Hola, muchísimas gracias. Primero, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí hablando sobre un tema que es muy importante, no solo en la región, sino también yo creo que a nivel global, porque es un tema que no se le ha dado la difusión necesaria. Y pues voy a tratar de abordarlo de una manera sencilla, de una manera pues que sea entendible desde una perspectiva un poco así, jurídica, un poco así en la parte de juventudes, pero también me gustaría que fuera una parte de la acción social, ¿no? O sea, de cómo se ha venido desarrollando un poco, pues como los retos y desafíos que aún existen dentro del Acuerdo de Escazú, porque si bien es importante decir que es un avance a la gobernanza ambiental, a la gobernanza regional ambiental, hay todavía un largo camino que recorrer, un largo trecho. Entonces, pues sí me gustaría un poco que para no estar yo solamente hablando, pues que participaran, que tienen preguntas las puedan hacer por el chat y al final pues van a ser contestadas. Igual, si les surgen todavía más dudas con respecto a este acuerdo, pues hacerlas llegar con toda confianza y que puedan pues prender sus cámaras. Sabemos que a veces es un poco complejo por las cuestiones de la conectividad y otras cuestiones, pero pues sí importante pues que participemos, ¿no? Que veamos esto
como un aprendizaje colectivo, no solamente como un aprendizaje de que una persona esté hablando y hablando, sino que sea pues como más participativo, que sea colectivo y que todo pues nos deje un aprendizaje mayor en esta cuestión de construirlo socialmente. Entonces, pues me gustaría saber que tres personas pudieran abrir su micrófono o pudieran escribir en el chat lo que saben del acuerdo de Escazú, qué les gustaría saber, alguna pregunta específica que tengan, si tienen una duda y quisieran que se resolviera en esta sesión, pues lo pudieran hacer sin ningún, ahora sí que sin ningún problema. Me gustaría muchísimo que pudiera ser voluntariamente. Entonces, voy a dejar rápido estos 3 minutitos para que alguien pudiera prender su micrófono pues comentarnos, ¿no? Incluso cómo se siente o qué piensa, etcétera. Entonces, pues llevé la primera mano levantada. Entonces, soy Rivera, adelante. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la palabra. La verdad es que estoy muy emocionado por la conferencia. Es un tema que me gusta mucho. Y bueno, lo que sé hasta ahora sobre el acuerdo de Escazú es que es un acuerdo pues histórico porque enfatiza la importancia de pues, la participación ciudadana en temas ambientales y bueno, también la transparencia y acceso a la información que pues normalmente son un poco temas complicados, pero bueno, este acuerdo lo aborda. Y pues ya, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra persona? Ya veo aquí también comentarios en el chat del doctor Dionisio que le gustaría que se hablara de una forma general, que habláramos de Agenda 2030 para los ambientales y pues conocer un poco más de qué se trata. ¿Ok? ¿Alguien más? Pues yo tengo un poco de conocimientos así de manera muy superficial. Pues es un acuerdo que está relacionado también con la protección de especies, también del hábitat, también, corríjanme si me equivoco, y donde también se ven involucrados diferentes países. Muy bien, sí. Justo hay algo así aborda, entonces, no, como les digo, en confianza no hay preguntas buenas, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, y también no tengan como miedo a preguntar, si no saben nada, también digan, no, no, pues no sé nada, vengo aquí a aprender, y eso también es válido, ¿no? Porque no todos podemos ser todólogos, no todos podemos saber todos, y no todos sabemos todo, entonces no hay ningún problema con eso. Vi una mano levantada, no sé si aún está. Porque ya se pareció. Sí, Bruno, sí. Saludos, saludos desde acá, desde la provincia de Santa Elena, en Ecuador. El tema de Escazú es un tema muy interesante, es un tratado medioambiental de la América Latina y el Caribe. Entonces todos los ciudadanos también tenemos que involucrarnos. Y para eso es este espacio que vamos a conocer más a profundidad de este instrumento de medioambiental. Y gracias y un saludo fraterno a todos. Muchas gracias. Pues voy a empezar. Hice una breve presentación que es más que nada visual, resumir información. La verdad es que no le puse mucho texto, sino me gustaría más que se fuera pues construyendo, como les comentaba, en colectividad, que voy a ir diciendo cuestiones y si alguien tiene temas para aportar o dudas o preguntas, para dejar en el chat. Yo creo que va a haber tiempo para preguntas. Entonces, voy a pues presentar. Y
¿Me dicen si se ve la pantalla? Sí, ya se ve la presentación. Ok, va, muchísimas gracias. Este, listo, creo que ya se ve en pantalla completa, ¿verdad? Y ya listo, gracias. Ok. eh, bueno, pues voy a empezar hablando sobre el Acuerdo de Escazú. Ahora sí que el nombre largo, el nombre que le damos al Acuerdo de Escazú es el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Ese es el nombre que le dieron al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú se llama Escazú porque se firmó en una ciudad de Costa Rica y es justamente un acuerdo regional único que no existe en otras regiones del mundo por tres cuestiones muy importantes. La primera es porque América Latina, según los datos de Global Witness, de la revista Monogabi, es la región más violenta y más dura para ser activista de cualquier tipo, pero en especial ser activista ambiental. eh, por muchas cuestiones, porque aquí tiene que ver intereses económicos, intereses de empresas transnacionales, intereses de los gobiernos sobre una manera de generar desarrollo, pero pensando en desarrollo como un fin económico. Es decir, yo necesito oportunidades laborales para la gente, pero no me importan las condiciones sociales para conseguir esto, ¿no? Y podemos hablar de turnos de 12 horas, de la expropiación de muchos recursos, de modificar las leyes para que se puedan, para que se puedan hacer benéficas para la parte, ¿cómo decirlo? La parte benéfica para la expropiación de los recursos, pero para las empresas, ¿no? O sea, para un enriquecimiento propio y que el beneficio social no se vea solo para unos cuantos. Obviamente aquí influyen otras cuestiones. Debemos recordar que en América Latina el narcotráfico predomina. Es como parte ya no normalizada, pero sí hay que decirlo con todas sus letras, que se visibiliza en estados como México, como Colombia, como El Salvador, como muchos países de América Latina donde el narcotráfico está presente, ¿no? Y que es un punto muy importante para decir que, bueno, incluso a los narcotraficantes son un sector importante dentro de, pues, de la sociedad en general, pero también que son una parte muy importante con respecto al asesinato de activistas medioambientales, porque hay quienes se niegan a que se les quite su casa, que se les quite sus terrenos, que se les quiten los ejidos, y bueno, hay muchas veces donde por cuestiones gráficas, territoriales, esas pequeñas comunidades, esas pequeñas ciudades, son una disputa entre dos grupos del crimen organizado o del narcotráfico. Entonces, desafortunadamente, así es como se ha venido dando esta situación y que es muy importante, ¿no? Decirlo, o sea, que muchos gobiernos no lo reconocen, pero que es muy importante decirlo, que es una parte fundamental y una de las motivos por los que se incentivó pues crear este acuerdo, ¿no? Aparte de que existe niveles de corrupción muy grandes en América Latina en las instituciones, donde es muy difícil acceder a la información, a pesar de que, por ejemplo, voy a hablar del tema de México, hay una plataforma de acceso a la información, pues es muy difícil acceder a ella, ¿no? Y mucha información sí es pública, pero incluso tienes que justificar el por qué no puedes pagar eh, esa información y por qué no se ha dado, ¿no? Y yo lo veía en la cumbre, a la que fue la cumbre juvenil, que decían, nos encontramos muchas veces con esas limitantes, ¿no? En muchos estados de América Latina no existe una plataforma de transparencia. Tengo que ir a la dependencia o tengo que ir a la institución a pedir la información y entonces pues me cuesta horas de traslado, me cuesta que no me atiendan, me cuesta que no me brinden la información que yo quiera y es muy difícil, ¿no? Porque obviamente la realidad de cada país latinoamericano es diferente
Y entonces, pues se vuelve complejo para la ciudadanía, para las juventudes, para las infancias, para la sociedad en general, acceder a esta información, ¿no? Que es un derecho, aparte, es un derecho humano, ¿no? Es decir, el acceso a la información, a la libertad de acceder a esta información, es un derecho humano, entonces se está violando de manera frecuente este derecho y a lo mejor no se ve con la gravedad como el derecho a la vida, pero que sí es muy importante decirlo, ¿no? El derecho a no estar informado es una clara violación a un derecho humano que como individuos, por el simple hecho de serlo, pues tenemos acceso a esta información, ¿no? Entonces, pues es como la pauta de por qué se crea este acuerdo. En el índice, pues yo era un poco de los antecedentes, un poco del contexto, los centré en la perspectiva de juventudes porque, pues, de cierta manera no quiero decir que la sociedad civil no lo ha hecho, pero muchas veces las juventudes, o antes de que se firmara la cosa de Escazú, las juventudes empujaron mucho para que esta fuera una realidad, y fueron desde organizaciones de la sociedad civil, activistas en solitario, asociaciones civiles, o sea, todo lo que tiene que ver con ONGs y sus derivados, pues empujaron mucho para que el acuerdo de Escazú se llevara a cabo. Voy a hablar, como les comentaba, de retos y desafíos, porque ya está el acuerdo de Escazú y no solamente es, bueno, ya está, ya lo firmé, sino hay todavía más desafíos y más retos aún, y que en muchos países el acuerdo de Escazú ya está ratificado. La ratificación es esa adición o adherir esas leyes locales, empatarlas con las leyes regionales o con, en este caso, los reglamentos internacionales, y es adecuarlos a tus normas, adecuarlas a tus leyes, y eso significa ratificación, ¿no? Y firmar es simplemente que yo, como país latinoamericano, mi representante de gobierno o mi jefe de Estado lo firmó, y tengo que esperar a que haya un proceso de ratificación, que yo más adelante lo voy a explicar. Pero bueno, no sé si hasta el momento haya como alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión que quisieran comentar. Es que no veo el chat. Entonces, si hay algo, decirlo ahorita, si no, pues para seguir, y si no, para ir construyendo en colectividad. Ahorita los comentarios que hay son... a mí me gustaría que en forma general hablaras de la Agenda 2030. Bueno, esto ya lo habían comentado. Pero bueno, para la Agenda 2030 va a haber otro espacio. Este es exclusivamente el acuerdo de Escazú. Si no, vamos a generar otra escuela Agenda 2030 y con todo gusto ahí para los que no se pudieran integrar a la primera edición. La verdad no conozco este acuerdo, pero está interesante aprender y para cuidar nuestro planeta. Pues la verdad todos están en la disposición de aprender y eso nos entusiasma mucho. Ok, pues me puedes decir cualquier comentario sin ningún problema. Entonces me puedes interrumpir cuando haya algún comentario o pregunta. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué solo para jóvenes? ¿Es para público en general o estudiantes y profes? En relación al acuerdo de Escazú, la pregunta. Es para todo público, pues. O sea, yo metí la perspectiva de juventudes porque es como la trinchera en la que yo he podido aportar y he podido estar, pero claramente el acuerdo de Escazú es para toda la sociedad, ¿no? O sea, en las escuelas no enseñan el acuerdo de Escazú. Hay muchas infancias que no les enseñan en cuestiones como conocimiento del medio, como biología o como educación ambiental, que son materias que dan en las escuelas, y les enseñan el acuerdo de Escazú porque es muy, muy reciente, no se le dio la difusión que debería de darse, y yo solo puse la perspectiva de juventudes porque es donde yo he visto que yo he podido aportar, ¿no? Que es como mi expertise, pero obviamente se puede hablar desde una perspectiva de educación ambiental, se puede hablar de perspectiva de política ambiental, de gobernanza ambiental, de la sociedad civil, de las otredades, desde una visión sociológica. Entonces yo solamente lo puse así, pero voy retomando varias cuestiones, y obviamente el acuerdo de Escazú es para todos, ¿no? Porque todos somos parte de la sociedad,
y a pesar de que existen sectores que no son parte de la ciudadanía, como las infancias, pues también tiene una relevancia para ellos, para ellas, y que es muy importante, ¿no? Que se conozca a todos los niveles sociales, a todas las personas, y pues siempre pensar que no tiene que haber este sesgo, ¿no? No solamente para los profesores, no solamente para los estudiantes, incluso hay niños que pueden aprender, personas en situación de calle que pueden aprender y que tenemos que hacer lo posible de una manera pedagógica, de una manera educativa que sea digerible, ¿no? Que sea, usar la palabra como potable, que es que sea potable para todas las personas, ¿no? Entonces, solamente por eso puse como la perspectiva de juventudes, pero no es solamente para juventudes, sino para toda la sociedad, perdón. No sé si hay otra pregunta. Bueno, creo que no hay. Bueno, pues para hablar un poquito de los antecedentes del Acuerdo de Escazú, algo que fue muy importante fue la Declaración de Río. La Declaración de Río fue una cumbre de países de América Latina y de varios de la región con respecto a pensar qué se estaba haciendo con una agenda ambiental, ¿no? Es decir, qué estaba pasando en América Latina para, pues para poder llevar a cabo este plano. Y pues es muy importante recordar que América Latina es un pulmón muy importante para el planeta por la cantidad de diversidad y ecosistemas que tiene. América Latina es una de las regiones más diversas, hablando en temas de ecosistemas, de nichos ecológicos, de diversidad, de flora, de fauna, de especies nativas, de especies endémicas, y entonces los países decidieron que habría que cuidar la parte biológica, que es muy importante, pero también recordar que en el tema de este equilibrio ecológico influyen otros factores, porque convivimos con las especies, ¿no? Es decir, la parte sí económica, la parte social y también la parte ambiental, en una idea de que esté en un equilibrio. Tenemos que recordar que la visión de desarrollo en América Latina ha sido una imposición de una idea de desarrollo pensada como un motor económico traído por Europa, pero que en América Latina, debido a la diversidad también cultural, ha habido otras formas o otras concepciones de entender el desarrollo. Y estos son los que yo les comentaba, ¿no? O sea, el buen vivir, que el buen vivir es una idea de las, pues, por así decirlo, en términos etimológicos o en términos teóricos del sur, es decir, estos pensamientos del sur que son diferentes a lo que piensa el norte, ¿no? Y entendiendo el norte como Europa o como los países occidentales, sino como una parte de los del sur, ¿no? Y el buen vivir es esta idea de colaborar en conjunto para que podamos generar un cambio. Por poner un ejemplo, yo cultivo arroz y alguien cultiva semillas y alguien hace prendas para vestir. Entonces vamos a ayudar, vamos a cooperarnos para que yo le done mi maíz y yo le done mi frijol y entonces a cambio voy a tener ropa de esa persona, ¿no? Entonces en esas corrientes surgen pues como conceptos como definiciones de cooperativismo indígena, que el cooperativismo indígena es justamente eso, ¿no? El colaborar en conjunto para poder generar un cambio. No utilizan la palabra de desarrollo, que viene que ver con estas etimologías del sur, que es como también, por ejemplo, la Pachamama, ¿no? La idea de cuidar el medio ambiente, de cuidar lo que la madre naturaleza nos da. Y entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, con comunidades originarias de América Latina, de Bolivia, de Ecuador, de México, donde decimos, no tenemos que sobreexplotar los recursos, no tenemos que vestirlo mejor o cazarlo mejor para poder tener un bienestar colectivo. Entonces, estas ideas se plasmaron en el Acuerdo de Escazú, con decir, bueno, reconocemos que somos una región diversa, que somos una región rica en recursos, pero que también está pasando una situación donde no se está garantizando mi derecho ambiental al medio ambiente sano, que no se está garantizando mi derecho a la seguridad, que no se está garantizando mi derecho a acceder a información.
Entonces se recabó esta información con estas perspectivas, ¿no? Es una perspectiva muy regionalizada, o sea, muy de decir, nos sentamos los países de América Latina y compartimos estas experiencias, compartimos estas situaciones. Obviamente en un orden más impulsado por la sociedad civil, por organizaciones, incluso si se ponen, bueno, en esta parte de Escazú, muchas organizaciones a nivel regional se creó una organización que se llama Escazú ahora, y que tuvimos una en México, y que hubo una en Guatemala, y que hubo en Costa Rica, y empezaron a decir, bueno, no tengo que ser un representante de gobierno para poder hacer esta, yo le digo término de diplomacia ciudadana, que es justamente lo que hacemos, ¿no? Que gracias a la interconectividad, que gracias a esta idea de las redes sociales o de las nuevas plataformas tecnológicas, pues pudimos intercambiar ideas, ¿no? Pudimos decir, en Costa Rica pasa esta situación, ¿no? Nos explotan las minas de tal lado. En México no, hay por año, no sé, 85 asesinatos de personas. Y entonces fue un acuerdo que fue muy, como les comentaba, ¿no? Que fue muy pujante por la sociedad civil. La misma sociedad civil dijo, es necesario tener un acuerdo, es necesario que nos volteen a ver, es necesario decir, nos están matando, nos están quitando nuestros recursos, nos están saqueando los recursos y no lo vamos a permitir. Entonces, esto marcó un precedente, obviamente, y como les comentaba yo al inicio, el asesinato de activistas medioambientales en América Latina es la región más violenta. Y son Colombia, México, Bolivia, Ecuador, los países de la región donde tienen más asesinatos de activistas medioambientales. Y que obviamente hablamos de que existe una corrupción y una impunidad que hace que el acceso a la justicia en América Latina sea todo un desafío. Todo un desafío porque hay situaciones de muchos activistas que viven todavía una violencia sistémica, una discriminación mayor. Y decir, no es lo mismo ser un activista joven que a lo mejor vive en la ciudad, a ser un activista indígena o de una comunidad originaria y vivir esa violencia sistémica, ¿no? Que a lo mejor no hablo el idioma, por ejemplo, no hablo español, hablo alguna una lengua o algún dialecto originario, y entonces pues no me garantiza que yo tenga una defensa justa, ¿no? Que haya un abogado que me pueda traducir, que me pueda entender, que me pueda defender, y eso es muy evidente en América Latina, y sobre todo en las comunidades originarias o en las comunidades que viven en una situación de vulnerabilidad, porque tampoco es lo mismo ser una activista mujer, a lo mejor de una comunidad originaria, y a lo mejor ser una persona afrodescendiente, que justamente hace que esa situación la ponga en una mayor vulnerabilidad, y que es una realidad también en América Latina, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, todos estos antecedentes se juntaron para decir, bueno, es importante crear un acuerdo, es importante tener normas para cuidar, proteger los intereses de la sociedad y proteger los recursos, porque los recursos pues no son finitos, hay escasez de agua, temas como de litio, de la plata, el desplazamiento forzado, el asesinato por parte de grupos de crimen organizado. Entonces, en general encontraron estas problemáticas y fueron los antecedentes que marcaron una pauta para decir, bueno, hay que generar un tratado internacional, es una preocupación regional y tenemos que hacerlo. Y como ya les comentaba, es el único que existe en el mundo, porque eh, América Latina también es muy diversa en recursos, pero también en temas de pluralidad, en temas de cultura. Hay muchas culturas, hay grupos aislacionistas, por ejemplo, en la Amazonía brasileña, y hay muchas comunidades originarias en México, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en fin. Entonces era importante visibilizarlo, porque una frase que a mí me gusta mucho es, todo aquello que no se nombra no existe, y es una realidad. Entonces había que darle voz, voto, una visibilidad a estas cuestiones, y es por eso que se crea el acuerdo de Escazú, ¿no? Es decir, ya nos juntamos, ya vimos que es una problemática bueno, regional, y que entonces hay que crear pautas, ¿no? Y entonces empezaron las negociaciones con porque obviamente por el tema lógico, tuvo que verse involucrado el gobierno, o bueno, los actores estatales, y entonces se empezaron las negociaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, ya con estos antecedentes, el acuerdo fue firmado el 4 de marzo,
de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y alrededor de 9 meses de trabajo se tuvieron que hacer, o sea, 9 veces tuvieron que reunirse sociedad civil, representantes de comunidades originarias, aquí le llamamos instituciones de gobierno, pero creo que en otros países de América Latina le llaman ministerios, o sea, una cantidad de personas que se tuvieron que involucrar para que este acuerdo fuera una realidad, ¿no? Es un texto de 26 artículos que habla sobre justicia, transparencia, medio ambiente y otredades. Es decir, cómo yo voy a, como Estado, cómo yo voy a garantizar que voy a impartir buena justicia, que no le voy a dar carpetazo a la investigación, que no voy a hacerme a un lado, es decir, que si yo tengo que pelearme con una transnacional canadiense, lo tenga que hacer, que cualquier persona de cualquier edad puede llegar a preguntarme, oye, ¿por qué en la esquina de mi casa están haciendo una planta tratadora de agua? Y si yo creo que no es algo válido, poder exigir a las autoridades en colectividad, en solitario, que se quite esa planta, que den las razones necesarias. Y aquí tiene que ver la transparencia, no solamente las razones, pues a lo mejor de desarrollo, sino también podemos exigir que vea cuántos recursos están utilizando, para qué están utilizando, porque al final de cuentas se pagan impuestos y la ciudadanía y la sociedad tiene todo el derecho de saber en qué se están gastando los impuestos, porque por algo los estamos pagando. Entonces, en este acuerdo también se explica cómo los gobiernos tienen que transparentar la información, transparentar los recursos y el por qué y para qué. Y ha habido mucha discusión esto en los estados y en los países, porque es un recurso que, a pesar de que lo negociaron los estados, muchos de los ministerios, muchos de los poderes legislativos no lo saben. Y entonces existe un vacío de información muy importante, y entonces al momento de que existe una disputa, pues muchas veces el poder judicial, quien reparte la justicia en estos aspectos, pues ni siquiera tiene la información. Entonces existe un vacío y una desinformación muy importante. Yo lo puedo hablar por el contexto de México, pero que evidencia, ¿no? Que muchos de nosotros ni siquiera lo conocemos. Y si muchos de nosotros no los conocemos, pues ahora imagínense los jefes de gobierno, los representantes de gobierno, que muchas veces no les importa el tema, ¿no? Ahí teníamos el caso de Brasil, de un presidente que decía, pues es que el medio ambiente, la crisis climática no existe, pero es un país riquísimo en recursos, ¿no? Que tiene una Amazonía enorme, y que hablábamos de una realidad social, ¿no? Que las mismas juventudes de Brasil demandaban que se estaban sacando esos recursos, que se les estaba quemando los bosques y que se estaba quemando su vivienda. Y yo creo que para nadie sería lógico pensar que voy a dejar que mi casa o que el lugar donde yo vivo se esté quemando y no voy a hacer nada. Entonces, esta parte también es muy importante, ¿no? La parte del medio ambiente, la parte de que ya lo decíamos, ¿no? Los recursos, la parte del agua, la parte de todo lo que conlleva el medio ambiente, ¿no? Las especies endémicas, las especies nativas, la flora, la fauna, el buen vivir, o sea, todas esas partes es muy importante. Y también logra recabar las opiniones de las otredades, ¿no? Y yo lo denomino otredades porque el término, por ejemplo, indígena denota como, o se ve en América Latina como alguien que es pobre, que es inculto, que no sabe, porque es una realidad social, pero esto es algo diferente, ¿no? O sea, es una comunidad originaria que tiene un respeto, que tiene una historia, que puede aprender y que tiene otras formas de aprendizaje, ¿no? Aquí en México existe algo que se llama Consejo de Ancianos, que son usos y costumbres de diferentes regiones de México, y este consejo es una forma democrática de escoger a sus representantes, porque en la creencia de las comunidades originarias, las personas más sabias son las personas más grandes de edad, y entonces no podemos llegar con estas cuestiones que no estamos normalizados a ver, a decir, eso no es democracia, eso no es elegir a los representantes, ¿no? Y entonces esas opiniones también tienen que ser tomadas en cuenta, no porque sea diferente, no porque sea diverso a mí o contrario a mí, o no estoy acostumbrado a verlo, lo voy a invisibilizar. Entonces yo lo nombro otredades porque son aquello que es diferente a mí, pero que también es importante y que también es válido, ¿no?
Entonces, aquí viene la parte importante. Cuando se firme el Acuerdo de Escazú, 25 países firmantes, o sea, 25 países lo firmaron. Pero hasta el 2023 que estamos, solo 14 países lo han ratificado. Y entre ellos, los que le voy a decir es algo que a mí me dejó en shock, pero el país que fue cumbre y sede del Acuerdo de Escazú lo acaba de votar en contra, o sea, no lo ratificó. Y entonces, pues ha generado este como descontento y ya puesto a cuestionarnos, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Y yo voy a dar como una visión y que creo que es algo que lo podemos ver a simple vista, pero que es muy importante y que lo voy a retomar más adelante, pero imagínense, ni siquiera de los 25 países firmantes, solamente 14. O sea, que es muy, muy grave la situación porque todavía no es válido en muchos países, ¿no? Y muchos países que viven situaciones de violencia, de desplazamiento, de falta de acceso a la información, muy, muy importante. Y bueno, aquí algo que es muy importante también comentar es la cooperación regional, ¿no? Esta cooperación es una idea que nace de la teoría de las relaciones internacionales, pero es esta ayuda entre países, ¿no? Que tiene que ver con tratados regionales, que tiene que ver con lo que yo les decía de este nuevo término que es diplomacia ciudadana, que es todo lo que hacemos, ¿no? Este intercambiar saberes, el estar aquí hoy y ver que hay gente de diferentes países de la región, es una forma de hacer diplomacia ciudadana, de compartir nuestros saberes y conocimientos de una manera pues diplomática, y hablando en términos de diplomacia como algo de respeto, donde las opiniones, lo que aquí se vierte se da con respeto, se puede dar, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esta información o yo no estoy de acuerdo con tal perspectiva, pero al final de cuentas es algo que estamos construyendo de manera social y eso genera diplomacia ciudadana. Y eso es muy importante porque se debería de tener más diplomacia ciudadana, que se debiera de reconocer como un término que es algo nuevo y no entender la diplomacia como algo arcaico, ¿no? O sea, como algo donde tienen que juntarse 50,000 jefes de Estado o 200 jefes de Estado para poder tener una conversación y una conversación que no llega a nada. Entonces, la diplomacia ciudadana es un nuevo término que se le está atribuyendo a toda la ciudadanía, a toda la sociedad que se junta y que intercambia ideas, intercambia opiniones y el resultado es más fructífero con respecto a generar proyectos, ¿no? Y yo creo que la pandemia vino a visibilizar esto, ¿no? O sea, el poder tener esta conectividad y entonces poder ir a una cumbre y decir, bueno, yo represento tal organización de la sociedad civil, trabajo temas de agua, trabajo temas de derechos humanos, trabajo temas de juventudes y medio ambiente, hizo y aperturó que la diplomacia ciudadana se viera con buenos ojos y que es lo que hacemos día con día, ¿no? El hecho de estar aquí un fin de semana y que tengamos esta conectividad pues hace, ¿no? Hace que ya estemos generando diplomacia ciudadana. Y yo en especial cuando tuve el placer de representar a México en la cumbre que comentaron, me dio mucho gusto poder intercambiar opiniones con gente de Costa Rica, de Guatemala, de Perú, que aparte viven contextos diferentes, pero que vamos encautados en una misma problemática. Y es intentar darle una solución a nuestros problemas locales, por así decirlo, con la expertise de cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor no es lo mismo lo que pasa en Colombia que lo que pasa en México, pero sí podemos compartir saberes y conocimientos que adecuándolos a nuestro contexto pueden dar un resultado, ¿no? Muchos hablaban de programas, ¿no? De ciclos formativos, de esta parte de charlas, de concientización, de llevarlas a las comunidades, porque muchas veces decimos, no es tan fácil acceder a comunidades originarias por el tema territorial, pero sí acercarnos, ¿no? No es como que yo saque un programa y entonces espere que 40,000 personas se registren, si no tienen los recursos, si no tienen la tecnología, si no tienen las maneras, las formas para poder acceder a estos espacios, entonces ver la manera de que los que tenemos este cierto privilegio o este cierto recurso, poder llevarlo. Y eso es muy, muy importante. Y es algo de lo que habla la gobernanza ambiental, de cómo hacer que nuestros representantes, que hacer que nuestras dependencias les importe el tema ambiental, les aporte esta cuestión de decir, es importante cuidar el medio ambiente, sí, ¿por qué? Y justificarlo, ¿no? Sí es importante plantar, sí, pero ¿por qué? Tales estudios, tales datos, tales cifras
A lo mejor aquí hay mucha gente que cree en la parte de cifras, de datos, a lo mejor otra que ve como la parte del contexto social, y es algo que es muy importante, ¿no? Porque la multidisciplinaridad abre justamente estos espacios para decir, no tengo que ser experto, no tengo que ser biólogo para poder aportar en temas ambientales, no tengo que ser un jurista para poder aportar en temas ambientales. Yo siempre he dicho que todos podemos aportar desde nuestra trinchera, desde la medicina, desde el derecho, desde la biología, desde la geografía ambiental, o sea, de N cantidad de ciencias y disciplinas se puede aportar, y yo creo que eso es muy, muy importante, que no tenemos que ser ambientalistas, ecologistas, activistas para poder aportar. Incluso no tenemos que ser, tener un título, ¿no? O sea, desde que un infante pueda aportar, pueda contar su experiencia, pueda contar sus saberes, enriquece ya la conversación sobre los temas ambientales. Y pues bueno, aquí hay un contexto donde hay grupos en situación de vulnerabilidad que viven ciertas cuestiones y que obviamente es más difícil acceder, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, población LGBT, los grupos originarios y sobre todo la niñez, porque la niñez, hablando en términos políticos, es un sector no votante que para muchos gobiernos de cualquier país no son importantes porque no les genera un voto a la hora de tener elecciones, pero que es muy importante decir quién legisla para ellos, quién les va a dar estos derechos cuando ellos logren acceder a la ciudadanía. Por ciudadanía me refiero a la edad que en cada país sea mayor de edad, pero mientras hay un vacío. Entonces, pues hay una agenda muy diversa en América Latina. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran vertir o que me los pudieran leer si están por ahí. A ver, creo que vi eh, varios comentarios. Eh, bueno, de los países, de las sanciones, es lo que estoy viendo. Hablan de que hay una desconexión, que bueno, hay sí, varias organizaciones del Acuerdo de Escazú. Eh, ok, de los gobiernos, sí, claro, ¿no? Hay que cuidar los recursos para las generaciones presentes y futuras. Eh, bueno, la parte de las propuestas que voy a ahondar más y vamos a entrar ya en materia del acuerdo de Escazú. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, y ahorita voy a retomar lo que han comentado. Em, entonces, hablando en estos términos, vamos a pasar a el acuerdo de Escazú, ¿no? Que es esta parte de cómo se ha vivido en la perspectiva de juventudes y las significaciones que ha tenido, ¿no? Bueno, primero decir que es un contrapeso, que los actores han sido un contrapeso, y justamente la sociedad tiene que ser difusora y vigilante de este cumplimiento. Desafortunadamente en América Latina hay una agenda muy diversa y las corrientes ideológicas han estado dominando, y es por eso que no se logra concretizar algo. Porque mientras tenemos presidentes en Brasil, en México, que son ideologías contrarias, no voy a meter a temas de ideologías, pero que son ideologías contrarias al tema del medio ambiente, pues existe esta desinformación, este desinterés en construir una agenda ambiental a nivel regional que haga posible estas cuestiones, ¿no? Y hay países como Chile, como Uruguay, como Paraguay, que han ido construyendo con base en el Acuerdo de Escazú y con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues metas más alcanzables y más creíbles, ¿no? Pero el problema de América Latina es eso, ¿no? La diversidad que hay en temas de agenda, y que entonces, eh, desafortunadamente, no existe en los tratados internacionales una forma de sancionar a los países. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional hay algo que se llama, pues, soberanía estatal, y entonces es por eso que muchas veces organizaciones como la ONU no pueden sancionar a los países, ¿no? Pero
sí puede haber otro tipo de alianzas con otros organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, como la Organización del Trabajo, que tienen una vinculación, ¿no? Que sí pueden imponer sanciones económicas, que sí pueden imponer sanciones a aquellos países que no lo cumplan, o, por ejemplo, los bancos de desarrollo internacional. Los bancos de desarrollo internacional son bancos internacionales como el Banco Mundial, y entonces los países piden cierto financiamiento, cierto apoyo, y entonces ellos sí podrían decir, bueno, si tú quieres el recurso, si tú quieres el apoyo, necesito que construyas una agenda ambiental, ¿no? Y entonces ahí es una manera, pues, coercitiva de poder suave o de formas de mediar esta situación. Para decir, si tú quieres este recurso, entonces tienes que crear este tipo de leyes, ¿no? Tienes que adecuar estas normas internacionales. Porque en algún momento, como, tanto como en la sociedad como en los países, pues tiene que haber esta comunicación, ¿no? Tiene que haber un intercambio de recursos, tiene que haber inversión extranjera directa, o sea, tiene que haber capital y entonces ahí ese tipo de dependencia sí tiene la facultad, pues para poder imponer una sanción económica o para decir, pues yo no te presto para este proyecto porque tus datos en temas de violación de derechos humanos o en temas ambientales son muy malos. Entonces, si no haces un cambio significativo con datos, con estadísticas, entonces, yo no te doy el apoyo, ¿no? O sea, sobre todo en temas de económicos, ¿no? O sea, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ese tipo de organizaciones o de organismos, si tienen esa facultad, pues para decir, pues yo no te doy tal recurso, yo no te doy tal dinero, no te doy tal apoyo. Y entonces se vuelve muy importante, incluso en las relaciones bilaterales o como por ejemplo organismos como la Alianza del Pacífico, donde están Perú, Colombia, México y Chile, generan este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues no va de acuerdo a lo que buscamos, entonces, fuera, ¿no? Lo que fue en su momento también el Mercosur, ¿no? Esta parte de decir, bueno, podemos imponer sanciones como bloque económico, como bloque comercial, y entonces por ahí es como se ha dado, ¿no? O sea, como que por ahí es donde se ha dado este tipo de sanciones, pero obviamente el acuerdo Escazú no puede obligar a los países, uno, a que lo ratifiquen por el tema de la soberanía, y a dos, a imponer sanciones, ¿no? Lo mismo pasa con pues la ONU, a menos que sea el Consejo de Seguridad, y ahí tendríamos que ver a qué tipo, ¿no? O sea, qué tipo de resolución tengan, y eso pasa desafortunadamente en los organismos internacionales, que solo pueden emitir recomendaciones, pueden emitir comentarios, pueden hacerte una invitación, pero desafortunadamente no logran ser vinculantes por la soberanía de cada estado. Y bueno, hay que estar en el centro de las negociaciones, las juventudes estuvieron en el centro de las negociaciones, que se garantice, que se obligue, ¿no? Porque al final de cuentas, el estar aquí hoy ya nos vuelve un agente de cambio para decir, oye, yo tuve tal plática y entonces logré recabar esto, y entonces yo voy a concientizar a más gente de mi comunidad, de mi escuela, de mi organización, a que nos involucremos en este tema, ¿no? Muchos decían, me interesa participar, y claro que se puede participar. Y la organización se llama Escazú Ahora, y es Escazú Ahora México, Escazú Ahora Perú, Escazú Ahora tal país, y lo pueden buscar así, y lo más seguro es que les vaya a aparecer la organización, y se pueden sumar, porque muchas organizaciones dentro del activismo, pues existe esta fraternidad y este compañerismo, que se ha vuelto muy importante y que ha generado justamente un interés colectivo para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Y sobre todo, algo que me parece muy importante es que haya un seguimiento. Como ya les comentaba, o sea, ya está el acuerdo de Escazú, ya está firmado por 25 países, ratificado por 14, pero hay que ver un seguimiento, ¿no? Es decir, si exigir a los gobiernos que haya foros, que haya mesas de trabajo, que yo pueda exigir a mi gobierno local, y por gobierno local me refiero pues a mi gobernador o a mi diputado o a mi presidente municipal o como lo conozcan en los diferentes países de América Latina, porque desafortunadamente no conozco cómo les dicen, a los representantes de gobierno que llamen de trabajo, ¿no? Que se involucren, que puedan leer este tratado, que lo puedan imprimir. La verdad es que si ustedes buscan Acuerdo Escazú en cualquier plataforma digital, lo pueden imprimir o lo pueden leer, y que esté muy importante, ¿no? O sea, si yo trabajo con grupos originarios, pues sería muy importante tener un traductor y entonces traducirlo en otras lenguas, poder enseñar a personas en situación de calle que tiene este derecho, que tiene derecho a un medio ambiente sano,
que tiene estas obligaciones y que si su Estado ya lo ratificó, pues exigirle al Estado que cumpla con esos ordenamientos y disposiciones jurídicas, y si no, pues es un nuevo reto para todos y para todas nosotras el decir, bueno, si mi país no lo tiene ratificado, entonces pues vamos a trabajar con la sociedad civil, con el gobierno, con los profesores, con la universidad, con la academia, para generar esta parte de decir, bueno, es importante, es un derecho que tenemos y yo te exijo a ti como ciudadano, como persona de la sociedad civil, que ratifiques este acuerdo, ¿no? Que lo leas, que te involucres, que desde mi trinchera, desde lo que yo sé, voy a aportar. Y esa cuestión colectiva es muy importante, que a mí me parece que es fundamental y que no tiene que ver con un tema específico de que tengas que ser un especialista en el tema para poder aportar, y que sí creo que es muy importante todo este contrapeso que podemos generar como, pues como actores, ¿no? Porque como al final de cuentas somos estos agentes de cambio que yo los nombro así, que es todo lo que aportamos, ¿no? Y va desde la acción mínima de hacer un foro, de hoy estar aquí, de platicarlo, de visibilizarlo con tus compañeros, de llevarlo a tu organización, de hacer una alianza con diferentes organizaciones, todo eso suma. Que no se vea que el avance sea significativo, no significa que no se está haciendo algo, sino al contrario, ¿no? Que se está generando esta empatía y estas ganas de aprender y estas ganas de saber. Y entonces, sí, ¿no? Poder llevarlo a cabo, ¿no? En el tema de, pues, de la ratificación o en el tema de estas cuestiones ambientales que me parece que son muy, muy importantes. Y no sé si aquí igual quiero hacer como una pausa. La verdad me gustaría antes de continuar un poco de escucharlos, que me pudieran hacer sus preguntas, sus comentarios, algo que hasta el momento para que no solamente yo hablando y que pudieran comentarme. Sí, adelante. Sí, Emilio, muchas gracias. Yo tampoco conocía este acuerdo de Escazú. Yo creo que ahí sí hay que comprometerse los gobiernos. Tú mencionabas la palabra involucramiento, pero yo eso ya lo quité de mi diccionario, porque el involucramiento nada más es por encimita. La gente se involucra, por ejemplo, en esta sesión, se involucra, toma la sesión, escoge su diploma y ya les va bien. Los gobiernos, si los involucras, no va a funcionar, tienen que comprometerse. El compromiso es más grande que el involucramiento. Cuando la gente se compromete es que das la camiseta y te la pones en la playera verde y todo lo que convive con ese compromiso. Yo le decía a mis alumnos, es como el huevo y el jamón. El huevo y el jamón, tú te comes en la mañana unos jamones con huevos bien ricos y te los gozas, ¿verdad? Se involucró y quién se comprometió. Entonces, llegas tú que el huevo, la gallina nada más se involucró porque nada más puso el huevo y sigue viva, ¿no? Y en cambio el puerquito puso su pierna y se fue, ¿no? ¿Verdad? Entonces puso su pierna y ahí lo mataron. Entonces, hay alguien que se compromete y alguien, no digo que nos vamos a morir por eso, pero alguien que se compromete y alguien que se involucra. Involucrar es nada más por encimita. Decía mi papá, los que se involucran es como la harina y el pan y el azúcar. La harina está dentro del pan, el azúcar está por encima. El azúcar está involucrada y nada más estás quitándole encima. Y la harina es difícil, pues te quedas sin el pan. Entonces yo digo que los gobiernos se tienen que comprometer más que involucrar. Y era mi aportación. Saludos desde Zapopan. Sí, contestando a cómo me hace pregunta, el México ya firmó el acuerdo. México ya está ratificado desde el año 2019, que fue cuando, un año después de que entró en vigor. Entonces, en México ya existe el acuerdo, ya está ratificado, ya está adecuado a nuestras leyes. Entonces, en México ya existe esa parte. Estoy viendo aquí también, no sé si alguien quiere hacer la mano, pero estoy viendo aquí sus preguntas con respecto a eh, quién lo regula. Bueno, en general, son los gobiernos locales, es decir, los gobiernos pues, del Estado, o sea, México y así, pero hay organizaciones que son como auxiliares. En este caso, la CEPAL es quien ha estado pues como regulando las conversaciones, ¿no? Pero como yo les comentaba, como en el tema de la diplomacia influyen diferentes organismos o diferentes dependencias, pues ha habido representantes de, por ejemplo, del Mercosur, de la Alianza del Pacífico, de todos los tratados y acuerdos regionales que hay en la región,
pues es quien lo ha dado, ¿no? Es quien ha acompañado, pues, las negociaciones, pero no exactamente existe un organismo, ¿no? Que lo regule o que yo diga, ay, no, pues, se creó el organismo regional escaso. No, tiene que ver con un compromiso que hicieron los países con la sociedad y que obviamente, pues, ha estado muy difícil que se ratifique o que se haga, pero al final de cuentas tiene que ser la misma sociedad quien exija a sus gobiernos esta situación. Y ahorita con esta pregunta, sí, quien tiene la mano levantada, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Oye, qué interesante que plática nos estás dando. A mí me queda no es duda, es más bien una inquietud. En este sentido de que exista ya este acuerdo para beneficiar que los países y los gobiernos estén más involucrados o estén más informados, también existirá, no sé, existirá alguna especie como de listado en el que se pueda enumerar el, la cantidad de requerimientos que tiene que tener un país o una localidad para poder certificar o para poder dar fe de que está empezando a dar pasos en el cuidado de su medio ambiente. Es decir, un ejemplo, por ejemplo, en el manejo de una localidad urbana, desde el punto de vista urbanístico y sustentable, ecológico, que es mi tema especial, hay una serie de datos que es importante concientizar a toda la población en el sentido de decir, por ejemplo, en el tema del agua. Es importante que en una localidad exista una captación de agua pluvial, es importante que exista una recolección de agua de drenaje y de agua y separada de drenaje y de agua pluvial, y es importante empezar eh, a poner atención en la manera en la cual estamos contaminando el agua para, en ese mismo sentido, darle un tratamiento antes de deshacernos de ella. Pero todo esto implica una serie de características que tiene que tener una vivienda y una serie de características que tiene que tener un núcleo urbano, pero que nadie conoce exactamente. Entonces, informarlos y decir, oye, ¿sabes qué? Para que tu localidad pueda ser un área sustentable, tiene que tener una procesadora de basura, tiene que tener una procesadora de aguas pluviales y así, etcétera, etcétera, para que por lo menos empiecen a estar informados, ¿no? Y con eso la sociedad pueda tomar acciones ya desde un punto de vista actuante, ¿no? Que todos desde sus casas empiecen a tomar estas pequeñas acciones para que en conjunto pues, ya los gobiernos puedan hacer algo más grande y no ocurra lo que pasa mucho en la Ciudad de México, que tenemos infraestructura para agua potable y para agua de captación pluvial y sin embargo no funciona porque los domicilios no tienen esta separación de aguas, ¿no? Entonces, hay estas plantas potabilizadoras que costaron 90 y tantos millones de pesos, cada una hace más de 10 años y no funciona. Entonces, bueno, todo es como una cuestión cíclica, como lo mencionas, pero tenemos que participar todos activamente. Entonces, por eso es tan importante que sí se empiece desde las juventudes, para que las juventudes tengan esta conciencia fuerte y tengan este, mm, esta razón de ser, de decir, bueno, nosotros ya no vamos a hacer esto, queremos que se haga tal cosa, y si no se hace a nivel de gobierno, por lo menos yo lo hago desde mi casa, para esperar el momento en el que un gobierno específico ya pueda unir todos los puntos que están sueltos, ¿no? Pero es bien importante así lo que se está planteando a partir del acuerdo de Escazú, ¿no? De tomar en cuenta que todos los sectores olvidados o omitidos de la sociedad
empiecen a tener más información y se involucren. Muchísimas gracias por este tema tan importante que nos estás trayendo, que yo me voy enterando. Sí, pues en general no hay como pasos. Digo, las problemáticas ambientales son muy diversas. Lo que sí es que y algo que me parece muy importante es a la hora de escoger a nuestros gobernantes, ¿no? O sea, la ciudadanía tiene que exigir que se cumplan estas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, el trámite es muy sencillo, es simplemente que el poder legislativo de cada, pues de cada país, eh, l- lea el tratado, lo adecue a sus leyes y ya esa parte, ¿no? Porque uno puede solicitar información y si no queda satisfecho con la información, puede, pues, impugnar, hay un recurso de impugnación, posteriormente en la parte jurídica sube a un amparo, pero incluso, ¿no? Estos temas de conocerlos podrían llegar a tribunales regionales e internacionales, o sea, digo, regionales, perdón, o sea, a tribunales en la corte donde yo he estado, perdón, donde yo, ciudadano, colectiva, organización, demando al Estado porque no está cumpliendo con su obligación, ¿no? Y en general es eso, es tan simple como a empezar a abrirme de trabajo con los poderes legislativos de cada país y que el poder legislativo lo vote. O sea, que ya lo firmó el país es porque le está asumiendo un compromiso, ¿no? Que está asumiendo un compromiso con los temas y que entonces tiene que cumplirlo porque así lo firmó. Vi una pregunta un poco que decía el tema de Venezuela y aquí es lo que yo comentaba hace un momento, o sea, es un poco difícil que todos los países lo formen porque hay muchos países que desafortunadamente no tienen este sistema, pues, democrático, por así decirlo, y que la parte queda en una sola persona, que queda en una sola persona y que si esa persona no le interesa el tema medioambiental por una cuestión ideológica, ahí se va a quedar. Se va a quedar, pues, pausado, ¿no? No quiero decir que una forma de gobierno es mejor que otra, que una ideología de izquierda, derecha es mejor que otra, no. Pero sí es importante saber que tiene que haber un interés genuino de los gobiernos por querer hacerlo, ¿no? O sea, países como Chile, como yo les comentaba, ¿no? O sea, el contraste, ¿no? O sea, países como Chile, como Paraguay, como Uruguay, que son consideradas democracias a su manera, fueron los primeros en decir, me interesa el tema, cambio y entonces hay que reducir los índices de contaminación, hay que reducir estas cuestiones, ¿no? El acuerdo de Escazú, pues se firmó en México antes de que estuviera el presidente Andrés Manuel y que se implementó, ya está el presidente Andrés Manuel, ¿no? Y que suena paradójico que ahora, por ejemplo, que se quiere hacer una refinería, se quiere hacer un tren que está devastando la ciudad, pero que al final de cuentas ya está presente, ¿no? Y que yo de una experiencia personal, hace menos de 2 semanas, trabajé con el gobierno estatal bueno, legislatura de mi estado, y yo cité el acuerdo de Escazú para argumentar una exposición de motivos de por qué reformar una ley de educación, bueno, porque en Querétaro no había una ley de educación ambiental, y entonces ahora lo hicimos, ¿no? Y se siente muy padre saber que tú puedes estar en el acuerdo de Escazú y que estás ejerciendo tu derecho, y que si el gobierno local no lo puede hacer, tú puedes ir a las instancias correspondientes y demandar al Estado, que claramente no es una labor sencilla, porque es todo el peso de un estado de la República, también del Estado mexicano, en términos de ir subiendo, pero que es una realidad y que entonces si el país ya lo ratificó y ya está dentro de las normas y de las normas nacionales de cada país, entonces ya lo puede usar como un recurso, ¿no? Y desafortunadamente es esa falta de información, esa falta de desinterés, esa falta de involucramiento que ya decíamos, y que no solo de involucramiento, sino de concretizar que haya este involucramiento y este accionar que ya bien nos comentaba, ¿no? Que traer bien puesta la camiseta y que sí, que es una realidad, ¿no? O sea, que a muchos gobiernos de diferentes estados, de diferentes naciones, pues no les interesa el tema medioambiental y que desafortunadamente, eh, como ciudadanía, como sociedad, uno tiene que ir empujando por ese tipo de cuestiones, ¿no? Tiene que poner las pautas en la mesa, dialogar, ver la manera de mediar, ver la manera de que si una persona que no cree en la crisis climática, le hagas ver de una manera, de otra, de diferentes formas que la crisis climática es una realidad, Pues sí, que existe, que es real, ¿no? Y que lo estamos viviendo. O sea,
el deforestar las temperaturas altísimas que está presentando la Tierra, ¿no? El que haya un desequilibrio ecológico, pues va a repercutir en nosotros, ¿no? Está el reloj climático, ¿no? Que dice, no, pues no vamos a llegar ni siquiera al 2030, no vamos a llegar al 2050. Y es algo que vemos como muy lejano, pero que faltan 7 años o 8 para llegar al 2030 y que no sabemos, estamos con una incertidumbre, ¿no? Se derriten los polos, sigue habiendo movilizaciones y que no es algo que está aislado, no solamente que es algo que está en Europa, que es algo que está en México, que solamente es de Colombia, no, es un fenómeno a nivel global y entonces tenemos que utilizar todo ese tipo de argumentos, ¿no? Yo lo decía, fui a un foro y mucha gente criticaba que por qué un doctor estaba. Y yo decía, pues es que un doctor, si hay unos problemas de contaminación, ¿quién va a saber de esto? Es un doctor. Y mucha gente criticaba, no son temas ambientales. Sí, yo estudié relaciones internacionales, soy un internacionalista. Yo puedo hablar desde la parte jurídica, desde los tratados internacionales, pero es mi forma en la que yo estoy aportando. Y un médico lo puede hacer con la salud y el medio ambiente, ¿no? O sea, la contaminación, cómo prevenir cuestiones para que no se llenen los pulmones. Una persona que está en horticultura, no sé qué plantas nativas pueden ayudarme a que el árbol no se muera y entonces me dé una buena sombra. Urbanistas, o sea, N cantidad de disciplinas, la disciplina que ustedes me digan, puede aportar. Y eso es muy, muy enriquecedor. Y en las mesas de trabajo tienen que estar presentes esas personas, o sea, desde el niño que sabe que es importante cuidar el agua y que cuida la semillita con un frijol, que es un experimento que aprendemos en primaria, en secundaria, hasta el doctor, la persona, una persona que ve con la idea de que el agua es muy importante, que los recursos naturales son importantes, y eso es muy elemental, ¿no? O sea, el poder dialogar, platicar y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en esto, yo no estoy de acuerdo en aquello, pero llegamos a una resolución. Y es algo que le falta mucho a los gobiernos. El decir, yo no estoy de acuerdo por esto, y es válida la argumentación, pero también es construir en colectividad, construir en equipo, construir de la mano y que el resultado sea benéfico, ¿no? Porque no tiene que ser benéfico para mí, tiene que ser benéfico para todas las personas, que no haya este protagonismo. Y muchas veces, por eso es que las negociaciones fracasan. En el programa de Climate Reality Project vimos por qué muchas ideas buenas de los gobiernos fracasan y tiene que ver por una cuestión de protagonismo, de que yo lo hice, de que yo Europa lo hice, ¿no? De que yo Estados Unidos lo hice, y este protagonismo internacional. Entonces pasa en la realidad y entonces algo que contrarresta la diplomacia ciudadana es que se puede hacer diplomacia, se puede llegar a la negociación, se puede llegar a la resolución desde una manera social, desde una manera multidisciplinaria, interseccional, intercultural, con aprendizajes y saberes diferentes, pero que la respuesta o que la decisión que tomemos sea la mejor. Entonces, eso es como un reto para todos nosotros, para todas nosotras, el poder llevarlo a cabo. Y pues bueno, ya para estar este término de la presentación, voy a hablar de los retos y un poco de una reflexión que a mí siempre me gusta hacer, que es, sí, Una cosita más. En pro de los gobiernos, para no, y no le voy a ninguno, ¿no? Pero en pro de los gobiernos, yo creo que muchos gobiernos se enfrentan a una situación de estar atrapados entre lo urgente y lo importante. Entonces, la mayoría de las veces están totalmente enfocados a resolver las cuestiones urgentes y eso no les permite hacer planificaciones adecuadas para poder, para resolver los conflictos importantes y de esa manera evitar llegar a las situaciones urgentes, ¿no? Entonces, ahí está el ciclo, mucho el ciclo vicioso. Hay que ver la manera de cómo romper eso, ¿no? Esa es la cosa que quería agregar. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Me encanta, me inspiras mucho. Muchas gracias. ay, muchas gracias. Bueno, ya voy a terminar con esta parte, que ya nos quedan nada más 3 diapositivas, pero esto es lo que a mí me gusta abonar muchísimo. Y es justamente esta parte, ¿no? De decir, estos son los retos y desafíos. Tenemos que tener obviamente un cumplimiento,
tenemos que, como sociedad, tener una ratificación y tenemos que exigir que se disminuya la corrupción, que haya un seguimiento, ¿no? Esta parte de polarización, desafortunadamente, en muchos de los gobiernos de América Latina existe una polarización muy importante. O estás a favor de una ideología o estás a favor de otra. No hay medias tintas. Y desafortunadamente hace eso que no se construya, ¿no? Porque si tenemos una agenda radical de un lado y una agenda un poco más constructiva del otro lado, pues no existe un punto medio, ¿no? Y eso es o sea, atenta mucho y es muy difícil. Como yo les decía, hay un tema de narcotráfico muy difícil que en temas de seguridad, desafortunadamente los gobiernos de América Latina, el que sea, ha fallado. Ha fallado y es lo que está presente porque no solamente son las personas que consumen, ¿no? No solamente son las personas que cultivan, sino simplemente es una realidad que también se tiene que luchar y es una problemática que desafortunadamente no toca este acuerdo y que desafortunadamente en temas de gobernanza ambiental no se ha dado esta situación. Sí, adelante. Mira, yo bueno, ando corrigiendo un poquito ya vimos lo de involucrar, que es comprometerse mejor. Y el otro, el cumplimiento que tú tocaste, muchas veces en los sistemas de calidad la gente hace por cumplir. Pues ¿sabes qué significa cumplimiento? Es cumplo y miento. Así está definido. Nada más cumplen por cumplir, no, más vas a comprometerse también. Comprometerse para cumplir, porque si no al rato es cumplimiento, es nada más cumplir y mentir. Nada más hacer otra aportación. Ujú. Sí, justamente es esta, ¿no? Este cumplimiento, este seguimiento, es decir, la mayor cantidad de herramientas que nos puedan Seguimiento también. servir o que puedan ser funcionales para que haya todo esto, ¿no? Y algo que yo sí decía, ¿no? Pues esta debilidad institucional, ¿no? O sea, desafortunadamente existe una debilidad institucional en muchas regiones de América Latina que hace que no haya este cumplimiento, que no haya estas sanciones, que no haya una forma de obligar a los gobiernos a que haya todo esto, un verdadero seguimiento, un verdadero enfoque a cumplir estos objetivos. Y bueno, desafortunadamente yo puse el tema del adultocentrismo, porque es algo que a mí me toca vivir como joven, ¿no? Que a lo mejor en su tiempo muchas personas también lo vivieron, pero es esta idea de decir, las personas no saben, ¿no? Las personas jóvenes no saben, no podrían aportar mucho y es un tema que no solamente tiene que ver con un gobierno, con un solo estado, ¿no? Desafortunadamente, ahí está algo muy presente y es algo que también lastima, ¿no? Que desmotiva que decir que tú no sabes por qué eres joven o porque yo soy mayor o porque yo tengo más experiencia, desafortunadamente a las juventudes y las infantes de ahora desalienta. Y es un tema muy importante porque dicen que o los gobiernos dicen que somos las generaciones del futuro, ¿no? Y yo digo, no, pues que somos las generaciones del presente, pero ¿contra qué tengo que luchar? ¿O contra qué estoy luchando? O sea, estoy luchando contra la corriente y entonces, ¿cómo voy a dejarle algo mejor a una generación futura que me dejaron con contextos, con situaciones que yo no puedo, que me está haciendo difícil cambiar, ¿no? Que me está haciendo difícil participar. Y este tema es muy importante, ¿no? O sea, tampoco se trata de decir solo de jóvenes, solo de especialistas, solo de infancias. Toda la sociedad puede sumar en conjunto, pero respetando la participación de cada persona, ¿no? Porque obviamente las problemáticas que vivimos las juventudes son unas, las que viven desde la academia o desde la universidad son otras, desde el activismo son unas, desde la niñez son otras. Entonces, en conjunto tenemos que lograr tener puntos de acuerdo, puntos medios, pues para que esto sea, ¿no? Para que en consenso, que sea un consenso conjunto, que a pesar de la diversidad de ideas y opiniones, podamos construir. Ese tema es muy importante y es algo que a mí sí me gustaría, pues, como dejar ahí claro, ¿no? O sea, somos los agentes de cambio, o sea, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cómo podemos decir, no solamente somos la generación del futuro, o sea, somos la generación del presente y con las demás generaciones, tanto pasadas como futuras, tenemos que construir de la mano? O sea, con el expertise que las personas que han vivido más trecho, que tienen más experiencia, que se han enfrentado a diferentes situaciones, poder aportar de las que estamos ahorita, de los retos que nos estamos encontrando y de las generaciones que a lo mejor algo que a las generaciones pasadas y presentes se nos olvidó, ellos puedan ver, ¿no? Y es sumar en colectividad. Nunca se es demasiado inexperto o joven para involucrarnos. Yo siempre lo voy a decir,
cada granito de arena suma y que se debe generar como este efecto dominó, donde yo aporté esto, yo aporté esto, yo aporté esto, y entonces ya estas 3 aportaciones ya se volvieron un gran proyecto, ya se volvieron que hoy podamos decir que otro país ratificó el Acuerdo de Escazú, que hoy ya hice que en mi localidad, que en mi escuela, que en mi comunidad, que yo como profesor, como profesora, como docente, ya hice que una persona de mis estudiantes se involucrara más en el Acuerdo de Escazú, y entonces ya hice que alguien más sacara una tesis del Acuerdo de Escazú, que se haga más investigación sobre el Acuerdo de Escazú, que a lo mejor hoy me toca estar en un puesto de representante de gobierno, entonces yo me voy a comprometer a que se hable de Acuerdo de Escazú, que se reformen las leyes, que se reformen las normas, que se tengan que reformar para que sea una realidad, ¿no? Para que yo pueda el día de mañana ir a la legislatura de mi estado y al poder legislativo de mi estado, decir, estas son mis argumentaciones, es mi derecho, y entonces no haya ningún pero por parte del legislativo. Entre más argumentaciones se tengan, más fácil, más, no voy a decir fácil, menos complejo es que pasen este tipo de situaciones, ¿no? Y decir, yo lo vivo, porque obviamente estas argumentaciones pueden venir desde la experiencia personal, desde datos medibles y cuantificables, desde la parte social, ¿no? Desde, por ejemplo, un diario de campo, desde diferentes ciencias, aportar de diferentes trincheras, y eso lo vuelve muy, muy importante, lo vuelve muy, muy trascendental, y creo que es un punto de partida que muchas veces no se ve, ¿no? No es no es como, ay, las generaciones pasadas ya no, las generaciones futuras, pues que ellos hagan la chamba, ¿no? Sino en conjunto, es caminar de la mano, aprender este conocimiento recíproco, y voy a estas 3 cuestiones muy importantes. Tenemos que tener una educación crítica, tenemos que aprender a argumentar, a proponer, a construir y a cuestionarnos. Que hoy se nos da una información y no solamente quedarme con la información, sino voy a investigar más sobre esto, voy a proponer tal cuestión, voy a cuestionar esta información que me dieron, voy a criticar con argumentos, voy a criticar con opiniones, con información, estas cuestiones, y entonces sí, poder entrar al debate de este tipo de cuestiones, ¿no? De este tema y de cualquier otro, ¿no? Es algo que es un reto que falta en América Latina, en el mundo, y que también sería importante, ¿no? Ver a los modelos educativos, qué está fallando, qué nos está haciendo, que sí es importante también que entender que A más B es igual a C, pero hay otro tipo de cuestiones que también son muy importantes, ¿no? Esta educación crítica y propositiva que hace falta, y que si cambiáramos y moldeáramos a ver otras formas de construir esta cuestión, los resultados podrían ser diferentes. Una de construcción social, el aprender a escuchar, el aprender que vivimos en un cierto estado de privilegio y que puedo utilizar ese privilegio para hacer el bien y no hacer algo malo. El poder reculturalizar. Al final de cuentas, la cultura es un constructo social. Y entonces podemos reculturalizar, o sea, crear una forma de cultura, ¿no? Y yo hablo de esto, de sociedades más plurales, sociedades más tolerantes, más inclusivas, más incluyentes, más respetuosas. Y eso es muy importante, porque también desafortunadamente vivimos en esta idea de imponer lo que para nosotros es normal, por aquello que no es igual a nosotros o no va de acuerdo con nosotros, lo hacemos a un lado, lo pasamos a la autoridad, y entonces empieza esta polarización, empieza este descontento social, y las consecuencias son graves para esta parte, y la parte de pluralidad, la parte de las autoridades, de la inclusión, de construir una equidad, y una equidad no solamente pensado en temas de hombre, mujer, sino aquella otra forma diversa de personas, pues es esto, ¿no? Es el reconstruir, es trabajar. Yo siempre lo he dicho desde una cultura de paz, que también es un tema muy importante, que a mí me parece fundamental que debería llevarse a cabo. Hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de construirnos, de informarnos, de crear una nueva cultura, un nuevo pensamiento. Y yo creo que esas 3 cuestiones, si las analizamos a profundidad, los resultados para este tema del Acuerdo de Escazú y para otras cuestiones que azotan a la región podrían ser muy, muy fundamentales y muy trascendentales. Por último, hay esta frase que a mí me gusta,
Hola, me parece que nuestro ponente tiene unos problemas de, ¿cómo se dice? De conexión, ya los estamos contactando. Ya regreso. Una disculpa, ya saben, las fallas que podamos llegar a tener todos en estas realidades, ¿no? Eh, entonces, sí, les comentaba, esta frase a mí me gusta mucho. Yo simplemente, pues, la puse porque a mí me gusta mucho, pero que es una frase que a mí me inspira, ¿no? Que es mi motor para seguir adelante y que cuando me encuentro con una limitante, pues puedo aportar, ¿no? Puedo hacer y me motiva. Y a lo mejor a muchas personas les motiva una frase, les motiva un sentimiento, porque yo siempre he dicho que cuando algo nos gusta, cuando algo lo hacemos con pasión, lo hacemos de la mejor manera. Y para mí es esta frase, ¿no? Que es: hoy el mayor riesgo de las juventudes es no arriesgarse a no hacer nada. Y la verdad es que para mí es eso, ¿no? Es decir, no me voy a quedar callado si veo que algo es injusto, no me voy a quedar sin hacer nada, si no veo, si estoy viendo una realidad social que me está lastimando, que está dañando a mi comunidad, que está dañando a mi sociedad, que está dañando al grupo social que pertenezco, ¿no? Que es a las juventudes, ¿no? Y que si estoy viendo que está cometiendo un tema de injusticia con las infancias, con las personas que viven en situación de calle, con las ideas y causas que yo defiendo, lo voy a hacer. Entonces, yo sí les invito a hacer esta reflexión de saber qué nos motiva, qué nos mueve, qué nos duele, cuál es el tema que nos apasiona, y desde ahí sacar muchas veces, pues, las ganas, sacar las motivaciones para poder hacerlo. Yo, desafortunadamente, he vivido este tema del autocentrismo, ¿no? Donde tú no sabes, no te doy este espacio, no me interesa el tema, luego lo vemos. Y siempre es tratar de darle la vuelta. Tratar de decir, bueno, pues me tocó tropezar, y si voy a retroceder, que solamente sea para tomar más impulso y que voy a poder brincar, voy a poder brincar esa valla, ¿no? Eh, Brincar esas cuestiones, y que nunca se es demasiado joven, ni se es demasiado inexperto, ni se es demasiado grande para poder involucrarnos. El actuar empieza ahora. Y yo la verdad es que siempre he dicho eso también, que no me importa la cantidad de personas que hay en los foros. Yo he estado en foros de 100, 200 personas, 300 personas, hablando de un tema, y así haya 10, 15 personas, quien esté, yo lo doy. Hablo de mi tema, hablo de las opiniones, intercambio ideas, porque me prefiero que esas 15 personas realmente me estén poniendo atención y se lleven una experiencia, se lleven una expertise, y se lleven: esto me gustó, a tener un público lleno que esté en su teléfono, o que esté nada más yendo a tomarse la foto, o yendo porque fue otro ponente que es un colega, un compañero, una compañera, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Yo valoro muchísimo todas las opiniones, todos los comentarios. Como yo les dije, esto es una parte plural, ¿no? Aquí no hay comentarios buenos, comentarios malos que tengan que decir que yo estoy bien, tú estás mal, este, que yo tenga que pensar lo mismo que yo, ¿no? Si ustedes dicen, a partir de esta ponencia, yo no estoy de acuerdo, pues también es válido, es válido. Y si ustedes quieren investigar más, aquí hay, bueno, voy a pasar la presentación y que se las compartan, pero hay ciertas revistas, ¿no? La CEPAL es quien ha estado más pujante del acuerdo de Escazú. Hay boletines informativos que saca la CEPAL con respecto a los avances del acuerdo de Escazú, entonces los pueden consultar. A mí me gusta mucho la revista Monogabi, que es una revista especializada ambientalmente y sobre todo en la región, y es justamente eso, ¿no? Se han sacado documentales muy buenos sobre la importancia del acuerdo de Escazú, sobre el asesinato de activistas, sí, ahorita los pongo, sobre ciertas cuestiones, y también, pues, la parte importante, ¿no? La parte de Amnistía Internacional, que afortunadamente, pues, son organismos autónomos que también hacen estas investigaciones, ¿no? Investigaciones que a los gobiernos no les gustan, pero que también es importante, pues, mantenerlas, o que también es importante, pues,
pues considerarlas. Voy a dejar de compartir tantito para poder mandarles los links por el grupo. Entonces, denme un momento. A ver. Ya los mandé por ahí, ahí los pueden, los pueden seguir o los pueden hacer. Yo también tengo algunos textos, pues como informativos. Si a alguno le gusta o le interesa, pues se los puedo hacer llegar. Y pues bueno, ya nada más para finalizar, pues es eso, ¿no? Es esta parte. Y pues aquí les dejo mis redes sociales, el correo donde me pueden escribir. Hace rato vi que alguien solicitaba información, entonces me pueden mandar un correo con la información que tenga, la solicitud que tenga que hacer, si gusta como alguna asesoría en un tema por ejemplo, ¿no? De iniciativas de ley, de ver cómo le puedo empezar a hacer y que el acuerdo de Escazú se ratifique en sus países. Si quieren compartir proyectos colectivos, la verdad es que entre activistas, entre personas de la sociedad civil, entre ONG, hay que ayudarnos, porque muchas veces es solamente con quien nos tenemos, muchas veces los gobiernos locales y las dependencias, los legisladores, no les interesa el tema, y pues qué mejor que construir de la mano de alguien de la sociedad civil, un proyecto, una cuestión. Entonces, siéntanse con la plena libertad de escribirme si hay algún tema que también les interese que pueda aportar, pues yo feliz de hacerlo. Me motiva mucho el poder tener grandes compañeros y colegas, activistas, amigos, que me los encuentro y que platicamos de otros temas. Entonces, pues yo les agradezco mucho la atención a las personas que se quedaron, que pudieron comentar, este, que pudieron estar, y que obviamente si alguien todavía tiene alguna pregunta, algún otro comentario, a mí no me molesta si son comentarios negativos. La verdad es que a mí me ayuda muchísimo para mejorar mis ponencias, para tener como más retrospectiva. La verdad, no quise poner como un poco tantos datos, porque también hablaban un poco de datos, quise poner como algo esencial, porque el caso es muy diverso, le podríamos dedicar un tema a acceso a la información, un tema a justicia y un tema, y es larguísimo. Quise que fuera algo más digerible, por lo que me dijo Gracie. Entonces lo traté de hacer así, pero obviamente podemos entrar, como les digo, ¿no? A los datos duros, a la cantidad de asesinatos, a la cantidad de ratificantes, las justificaciones que dan. La verdad es que para mí siempre es muy satisfactorio dar este tipo de información. Y pues bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Todo es bien recibido. Ok, bueno, recuerden que pueden escribir sus preguntas en el chat, o también pueden encender los micrófonos, y también pues si les hacemos el comentario que pues por respeto al ponente, pues sí, todos tenemos ideas diferentes y todas son respetables. Si algo no les parece, no les gusta o no están de acuerdo, pues deséchenla y nada más agarren lo que pues de verdad, o sea, les haga esta aportación. Y pues sí, por respeto, ¿no? Porque pues el ponente nos está brindando sus conocimientos, su experiencia, se dio pues el tiempo de estar acá. Entonces, para las intervenciones sí queremos que pues sea un espacio seguro para todos, ¿no? Tanto ustedes como asistentes, que sean libres también de exponer su punto de vista, pero sí mucho fomentando lo que es el respeto. Y adelante, Dionisio. Sí, perdón, tengo mi micrófono apagado. Ahí está. ¿Sí me escuchan? Bueno, que no me escucho. A ver, ¿sí me escuchan? Lo que tú comentabas, hoy el mayor riesgo de las juventudes es no arriesgarse a nada. Te puse lo mismo respecto a lo que dijo Einstein, el principio de la locura. Esperar resultados sin hacer nada. O sea, el mundo requiere gente como ustedes. Qué bueno, los jóvenes, los felicito, y ahora sí que me uno la gente que tenemos un poco ya más de camino con los que están entrando, para hacer esto una realidad, porque si no nos ponemos las pilas,
estamos esperando que nos llegue ¿cómo se llama? La ayuda del gobierno, estamos esperando, no, tenemos que hacerlo nosotros, porque independientemente del tipo de gobierno que tengamos, sea rojo, amarillo, sin decir nombres y todo, son buenos o malos, no sé, lo más importante es qué es lo que estamos nosotros haciendo. Hay una alegoría que hizo un viejo rey árabe que dice que él esperaba que su nación cambiara. Todos los días le pedía a Dios, dice. Luego le pedía a Dios, y bueno, no, y vi que no cambiaba. Dice, bueno, que mi pueblo cambie, y no cambiaba. Le pedía a Dios, y luego le pedía a Dios, bueno, que mi colonia o mi feudo cambie, y no cambiaba. Dice, bueno, mi familia ya que cambie, y no cambiaba. Y un día le dijo, pues bueno, pues, tengo que cambiar yo, a ver qué pasa. Y el día que él cambió, vio el cambio en su familia, en su pueblo y todo. Quiere decir que el cambio está en uno. No se esperen a que las cosas se hagan por divinidad. O sea, hay que hacerlo nosotros, y así como lo estamos haciendo ahorita con la agenda de SASU, todo lo global, lo cambio climático, ya es una realidad, se nos está acabando hasta el 2030, decía ahí Emilio, va a ser antes, pero si no nos ponemos las pilas, vamos a tener que andar buscando otro planeta, entonces mejor quedamos con el que tenemos ríos muy bonitos, tenemos selvas, bosques tropicales, que hay que conservarlos, hay que hacer de esta agenda nuestra forma de vivir. Qué mejor vivir en un planeta tranquilo y bien, a vivir en un planeta todo destruido. Es mi aportación. Muchas felicidades, Emilio, y felicidades, Graciela, por esta colaboración. Gracias. Muchas gracias. Ok, vamos a pasar a la entrega de reconocimiento. Otorgamos el presente reconocimiento al licenciado Emilio Ruiz Lozano por haber otorgado la conferencia Acuerdo de Escazú el día sábado 11 de marzo del 2023 a las 13 horas CST en la plataforma Google Meet, y firma la licenciada Graciela Jacobo Espinosa, directora general de BioDC. Y pues muchísimas gracias por habernos otorgado de tu tiempo, de tus Un conocimientos. aplauso. Pues el tiempo es algo muy valioso, y también pues una disculpa por parte de la organización, ya que pues sí, no aceptamos, y también pues no vemos bien por parte de nuestro colectivo pues que las intervenciones lleguen a ser un poquito irrespetuosas. Entonces, muchísimas gracias, Emilio, y pues cualquier cosa cuentas con nosotros. Felicidades. Hasta luego. Muchas gracias. Nuevamente te agradezco la invitación. Ya sabes que para mí es pues, un placer, un honor platicar. Ya sabes que de este tema vi que había varias gente en otros temas. Entonces, si lo ocupas, ya sabes, si lo que ocupes, me puedes mandar un WhatsAppito y ya lo platicamos y sin ningún problema. Ok. Muchísimas gracias, y pues lamentablemente por cuestiones de tiempo ya se dieron por concluidas las participaciones, y nos vemos en la siguiente actividad. La siguiente actividad es el módulo 2 de la Escuela de Educación Ambiental. Posteriormente también vamos a tener una conferencia sobre el mono Zaraguato. Entonces los invitamos a que nos acompañen. Muchísimas gracias, nos vemos. ¿Para cuándo es la segunda conferencia, perdón? El segundo módulo de la Escuela Ambiental, igual de 9 a 11, se estarán poniendo en, ¿cómo se dice? En el grupo.